Empezamos con Bueno, una oración. ¿la hace usted, padre? Dirige la oración. Perfecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San Agustín. Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, Entonces, padre, digo dos o tres cositas. sí, perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo Bueno, no? bienvenidos al noveno encuentro del curso de Antropología Filosófica. Hay muchos que han tenido una paciencia exquisita al estar prácticamente en todos los encuentros. Eh, en el día de hoy va a exponer el padre José María Pinzemín sobre el tema de los hábitos. Si bien ya lo hemos presentado en otras exposiciones, eh, pensando que puede haber alguien que no haya estado en las exposiciones anteriores, vamos a decir lo esencial y lo más importante. El padre Pinzemín es sacerdote desde el 8 de diciembre de 1985. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y es capellán del Colegio El Madero. Tiene una amplia experiencia como docente y disertante. También ha escrito algunas publicaciones. En nuestro colegio son muchísimas las oportunidades que colabora generosamente en la formación de padres, docentes y alumnos, realizando charlas, retiros y sobre todo la asistencia espiritual. Así que bueno, padres, la cátedra es toda suya. Perfecto. Voy a aprovechar ya que hay algunos que seguramente no han estado en los cursos anteriores. Voy a ir, quizás no voy a tener tanto tiempo de escribirlo en el chat porque voy a tratar de, digamos, eh, ir lo más rápido que pueda en este tema de los hábitos, que es un tema, digamos, determinante en lo que es la antropología, en lo que es la ética y en lo que es la educación. Así que voy a decir algunas cosas que ya he repetido en los encuentros anteriores, porque hay personas que, no habiendo estado en esos encuentros, necesito situarlas un poco, ¿no? En el contexto. Entonces, en el contexto de este curso de antropología realista, nos encontramos con este tema de los hábitos. Este es un curso de antropología que se da en un colegio. Esto es importante, en una comunidad educativa, ¿no? Porque una comunidad educativa, ¿qué finalidad tiene? La finalidad de una comunidad educativa es llevar a los alumnos a su perfección o plenitud, a que desarrollen plenamente su humanidad y que desarrollándola plenamente lleguen a ese estado que todos deseamos, pero que es muy difícil, que llamamos felicidad, es decir, una plenitud de satisfacción donde humanamente nos realicemos completamente. Esa es la finalidad, en definitiva, de la educación. En ese sentido, si voy demasiado rápido o no se entiende, me avisan. En ese sentido, podría yo decir, digamos, de un curso de antropología y de este tema de los hábitos, un poco lo que decía un filósofo antiguo, estoico, Epícteto, sobre la filosofía. Él decía así, ¿no? Porque él se preguntaba, ¿cuál es el sentido del estudio de la filosofía? Y él decía, una filosofía que no sirve para conducir al hombre a su felicidad y para curar alguna enfermedad del alma, no es una buena filosofía. Es decir, al final, todo lo que nosotros conocemos es para llevarnos a la plenitud de lo que somos. Y si no sirve para mostrarnos cuál es nuestra plenitud, o para curar alguna enfermedad, dice él, así como tenemos enfermedades del cuerpo, también tenemos enfermedades del alma. Una persona puede estar viviendo mal y en vez de caminar hacia su plenitud, ir hacia el desastre, hacia la frustración total de su existencia. Pensemos en una persona materialista para la cual lo único que existe es el placer, el dinero. Bueno, ese tipo de vida es tremendo porque lo va a llevar
arruinar su vida, a destruirla. Entonces, concretamente, dice Epicteto, ¿no? Si una filosofía no sirve para volver mejor al hombre y para curarlo de lo que lo puede dañar, no sirve para nada. ¿Cuánto más tendríamos que decirlo de la educación? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque la finalidad de la educación es esa, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a tomar algunos conceptos, voy a repetir algunos conceptos que desarrolló muy hermosamente el doctor Mario Caponetto en su primera conferencia sobre filosofía y ciencia, y otros que yo también desarrollé en la segunda conferencia sobre la antropología realista. ¿Cómo hacer para llevar al hombre a su plenitud, ¿no? ¿Y qué tienen que ver los hábitos con esto? Esto es lo que estamos viendo. Estos grandes amantes de la sabiduría que fueron los griegos clásicos, los griegos de la antigüedad, fueron realmente gente sedienta de sabiduría, de conocer en profundidad la belleza del universo, la belleza de lo que existe. Ellos decían que había tres tipos de ciencias o saberes humanos. Podemos decir más bien tres tipos de saberes humanos. A los primeros los llamaron ciencias teóricas. La palabra teoría viene de theos en griego, que significa que Dios. Es extraordinario, es decir, ellos cuando hablan de estas primeras ciencias teóricas, las relacionan directamente con Dios. ¿Por qué? Porque cualquier persona que es sabia y quiere vivir en la verdad, ¿qué es lo primero de lo cual se da cuenta? Se da cuenta de que la realidad existe antes de que él la piense. Que el hombre no es Dios. El hombre no crea las cosas, ya las encuentra. Nosotros mismos, el día que nacimos, que empezó nuestra vida, no sabíamos ni que estábamos naciendo. Éramos inconscientes de que nacíamos. Y llegamos a un mundo que ya existía. Nos cuidaron desde pequeños. Entonces, ¿qué es hacer teoría, ciencia teórica? Es la actitud realista de un hombre estudioso que comprende que la realidad es anterior a su investigación, que el orden de las cosas proviene de la sabiduría y del amor de Dios, es decir, de una causa anterior a él mismo. Por ejemplo, en este sentido, ¿qué implica una actitud teórica? Implica el silencio, la observación atenta, la escucha, tratar de comprender ese mundo que está frente a nosotros y del cual nosotros formamos parte. Por ejemplo, ¿cuáles serían ciencias teóricas? Por ejemplo, la matemática, la biología, la química. Todas estas ciencias lo que tratan de hacer es comprender lo que existe. Tratar de entender cómo están hechas las cosas, qué son y cómo están hechas. La antropología filosófica es una ciencia teórica. ¿Qué me va a decir la antropología teórica, filosófica? Me va a decir qué es el hombre, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, cómo estamos hechos en profundidad, qué somos. ¿Qué somos? Después de estas ciencias, decían los griegos, vienen las ciencias prácticas. ¿Cuáles son ciencias prácticas? Son las que a partir de la teoría tratan de desarrollar plenamente al hombre. Acuérdense entonces, la teoría, antropología filosófica, en el caso del hombre, ciencias prácticas las que tratan de desarrollar al hombre. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Por ejemplo, la psicología, el derecho, son ciencias prácticas, es decir, lo que buscan es ya desarrollar al hombre. La educación o pedagogía son ciencias prácticas. ¿Qué es lo hermoso de una ciencia práctica? ¿Qué me está diciendo una ciencia práctica? Que la realidad, por el mismo designio de Dios,
de su sabiduría y de su amor no está terminada, no está completada. El Creador, en su sabiduría y su amor, la dejó inacabada. Es lo que yo les decía en la segunda conferencia, cuando les decía, yo lo resumo en esta frase: las cosas son, pero todavía no son todo lo que podrían ser. Las cosas no están terminadas, Dios las dejó sin terminar a propósito. ¿Por qué lo hace Dios? Porque quiere que el hombre las termine. Le da la capacidad de la inteligencia que ustedes han estudiado en el curso, razón natural al hombre, para que entienda teóricamente ese orden, para que sepa lo que es el hombre, para que el hombre se pueda terminar a sí mismo, pueda completarse según la verdad de su ser. Las ciencias prácticas entonces llevan a la plenitud al hombre. Dijimos la psicología, el derecho, y sobre todo, ¿cuál? La ciencia filosófica que viene justo después de la antropología. La antropología me dice qué es el hombre, cómo estoy hecho, cuál es mi estructura más íntima. Y la ética y la política son las ciencias que van a ayudar a que el hombre desarrolle todas sus potencialidades. Todo lo que puede ser. Las técnicas o artes, después vienen entonces ciencias teóricas, ciencias prácticas, como son por ejemplo la ética, dijimos la política, la educación, y después vienen las técnicas o artes. ¿Qué hacen las técnicas o artes? Son las que desarrollan todos los entes, todas las realidades que están fuera del hombre. El hombre no solo tiene que terminarse a sí mismo, sino que tiene que terminar toda la creación por designio de Dios. Por ejemplo, ¿qué ciencias serían artes o técnicas? Por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería, todo lo que transporta el mundo material que está fuera del hombre. Por ejemplo, la agricultura, es muy hermosa, ¿no? Que transforma la naturaleza, la hace producir al máximo. Los hábitos, vamos a ver hoy, son la forma más perfecta de desarrollar prácticamente al hombre. Es decir, cuando el hombre, a partir de una buena teoría sobre el ser humano, trata de desarrollar plenamente su personalidad, lo va a tratar de hacer sobre todo por los hábitos. Sería imposible tener buenos hábitos sin una buena antropología. ¿Por qué? Porque la antropología me dice quién soy, qué potencialidades tengo. Y los hábitos desarrollan esas potencialidades. Por ejemplo, si una persona quisiera vivir, por ejemplo, solo, absolutamente solo, sin relaciones con nadie, encerrado en un departamento, va, trabaja, tiene la menor relación posible, vuelve a su casa y se dedica a mirar televisión, a comer y a vivir totalmente encerrado. ¿Se puede desarrollar? No, puede sobrevivir, pero no puede vivir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una naturaleza social. ¿Qué significa? El hombre no se puede desarrollar sin relaciones con Dios, con sus semejantes y con toda la realidad. Entonces, si yo trato de vivir de una forma totalmente egocéntrica, individualista, encerrado en mí mismo, nunca me voy a poder desarrollar, porque esa no es mi naturaleza. Necesito de Dios, necesito de los demás, necesito de toda la realidad. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos decir? Que aparece la teoría de los hábitos para desarrollar al hombre. Ahora, es muy importante que entendamos que la pedagogía o educación y pedagogía, aunque no son totalmente sinónimos, son una ciencia práctica, es decir, están hechos para desarrollar al hombre. Y aquí viene esto que yo le preguntaba a Alicia recién, que es la definición que daba uno de los primeros grandes sabios griegos sobre la educación, que a mí me parece hermosísima. En realidad, no es estrictamente una definición esencial de la educación, pero es una definición, como se llama, descriptiva.
cuando uno describe qué tendría que hacer la educación, la pedagogía, él decía esto que decíamos recién, ¿no? La educación ayuda al hombre a aprender a ser todo lo que puede ser. ¿Eh? La educación ayuda al hombre a aprender a ser todo lo que puede ser. Qué hermoso es. Entonces nosotros tenemos muchas potencialidades adentro de nuestra esencia o naturaleza que están en parte desarrolladas, pero en gran parte no. Educarse es dar lo mejor de sí. Vivir de la mejor manera posible la propia vida. Y la educación es la relación con otros seres humanos que me ayudan a realizarme plenamente en lo humano, que me enseñan quién soy y cómo desarrollar plenamente eso que soy. La educación ayuda al hombre a aprender a ser todo lo que puede ser. Fíjense que la misma palabra educación viene de ahí. La palabra educación viene etimológicamente del latín educere, que significa sacar de. La educación es, con la ayuda del maestro, sacar lo mejor de sí mismo. Como que decía el gran Sócrates, uno de los grandes educadores de Occidente, decía que la educación era como un parto. Era como una partera que hace nacer un niño. El niño ya está dentro de la mamá, lo hace salir a la luz. Y él decía que cuando uno educa a una persona, hace eso, hace salir a la luz lo mejor de la persona que todavía está escondido, lo ayuda a expresar plenamente la riqueza de su ser. Ahora bien, la ética es la ciencia que me va a ayudar a saber cuáles actos me planifican, me desarrollan y cuáles ponen en peligro mi vida. Es decir, la ética o moral me enseña qué cosas debo hacer porque me llevan a mi perfección, a mi plenitud, y cuáles debo evitar porque pueden degradar y hasta destruir mi ser. El hombre, al ser libre, es el único ser que se puede desarrollar y se puede destruir a sí mismo también. Es evidente que el hombre puede hacer muchas cosas, pero ¿debe hacerlas todas ellas? No necesariamente. Porque hay conductas que lo pueden destruir, lo pueden degradar y destruir. Entonces la ética es la disciplina práctica que me enseña cómo caminar para llegar a mi plenitud. Y aquí aparece justamente el tema de por qué los filósofos griegos, cuando empezaron a analizar filosóficamente la conducta humana y iniciaron esta disciplina filosófica que se llama ética o moral, ¿por qué le pusieron ese nombre? Esto es muy lindo, ustedes saben que a mí me gusta trabajar mucho con la etimología de las palabras. Entonces, ¿por qué le pusieron ética? ¿De dónde viene ética? Ética, en griego, viene de, te los pongo un poquito etos, en griego, que significa costumbres. Ellos hablaban, sobre todo, de las costumbres familiares. De todas las costumbres, pero especialmente vamos a ver por qué de las familiares. Cuando los romanos, que bebieron mucho de los griegos, tradujeron esta palabra ética, la llamaron moral, que viene de nos, que significa también costumbres.
Ahí hay como una raíz. Inclusive Aristóteles, al iniciar la ética, dice que el hombre es un animal de costumbres. ¿Qué quiere decir con esto Aristóteles? Que él, observando cómo vive el hombre, se ha dado cuenta que el hombre tiende a repetir los mismos actos. Se acostumbra a realizar las mismas acciones. Ustedes, desde que se despertaron esta mañana, hicieron un montón de cosas por costumbre. Un montón de cosas. Cada familia, por ejemplo, tiene sus costumbres, sus horarios. Vamos a ver por qué. Ahora, fíjense, ¿por qué dice Aristóteles entonces que hay que estudiar las costumbres? ¿Por qué si yo quiero saber para dónde tiene que ir el hombre, tengo que fijarme en las costumbres de la vida humana? Dirigir las costumbres. Este es un tema muy importante, quiero que lo capten bien. ¿Se anima a alguien a contestarme esta pregunta? La pregunta es, entonces la pongo en el chat. ¿Por qué Aristóteles y los grandes sabios de la antigüedad, cuando quisieron edificar la ética o ciencia de la buena vida humana, se fijaron ante todo en las costumbres del hombre y de su primera comunidad, que es la familia? Esta es la pregunta. ¿Por qué les parece a ustedes que si yo quisiera conducir la vida de una persona y saber si está viviendo mal o si está viviendo bien, me fijaría en sus costumbres? ¿Alguno se atreve? Para ver si son buenas o malas esa No, costumbre. eso seguro, pero ¿por qué me fijo en las costumbres? O sea, yo me estoy fijando, por ejemplo, que una persona hace tal cosa, organiza su vida de tal manera, acostumbra, por ejemplo, a hacer tal cosa. ¿Por qué es muy importante eso? Porque puede ser el reflejo o sea, el reflejo de las costumbres, el reflejo de la forma de vida. Bueno, vuelve a ser circular. Puede ser el reflejo de una sociedad. No exactamente. Alguno está hablando, pero tiene cerrado el micrófono. No exactamente. Porque tenía que partir de la realidad, de lo que Bueno, veía. pero puede partir de lo que hace cada persona, ¿no? De lo que las personas hacen. ¿Por qué partir de las costumbres? Porque es un hombre que precisa relaciones con el otro. No, no exactamente. Entonces, Bueno, escúchenme esto, es muy buenas lindo. noches. Sí, Podrá ser también porque las buenas costumbres también derivan por ahí en los hábitos, se generan ciertas virtudes, sobrenaturalizándolo, digamos. claro, pero vos ya no estás contestando la pregunta, sino que ya das por supuesto de que los hábitos son lo importante. ¿Por qué es lo importante? ¿Por qué las costumbres son lo importante? Miren, es por esto. A mí me parece que por ahí como que los hábitos y las costumbres como que están como más arraigados, más cercanos a lo que es el hombre todos los días. No. Miren, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que la personalidad, es decir, lo que una persona es, no se puede comprender desde los actos aislados, que pueden variar de una persona. Sus costumbres muestran quién es, hacia dónde va su conducta. Por ahí vamos al tema de hoy, ¿entienden? O sea, si yo quiero saber cómo es una persona, desde el punto de vista de su conducta, su modo de obrar, me tengo que fijar en cómo, digamos, obra
habitualmente. ¿Qué hace? Por ejemplo, ¿puede ser que uno de nosotros se le escape una mentira? Sí, pero eso no significa que yo sea un mentiroso, que siempre esté mintiendo. Si yo soy un mentiroso, tengo la costumbre de mentir, entonces esa es mi personalidad. En cambio, puede ser que yo diga una mentira, pero no sea un mentiroso, no sea mi forma de ser moralmente, ¿entienden? Lo mismo, yo puedo hacer un acto de solidaridad hacia una persona, pero no significa que yo sea solidario en el sentido de que eso sea lo que defina mi modo de ser en mi conducta. Quiere decir que nosotros en general mostramos quiénes somos en el modo en que acostumbramos a obrar. Entonces ahí vamos al tema. El tema de las costumbres es un tema muy interesante. Muy interesante. Para entenderlo, tendríamos que entender a los seres inferiores a nosotros también. Los seres inferiores a nosotros no tienen propiamente costumbres o hábitos, porque eso es del hombre. Pero existe en la naturaleza algo bastante extraño, ¿no? Y es que los seres inferiores, los insectos, los animales, suelen repetir su modo de obrar. Escuchen bien esto. No tienen propiamente costumbres, pero suelen repetir el mismo modo de obrar. Por ejemplo, yo que sé, los pájaros hacen los nidos y el próximo, el pichón, cuando llega a ser un pájaro grande, instintivamente va a ser el mismo nido. Pero ya lo hace instintivamente, digamos, ¿no? ¿Por qué lo hacen así? Yo digo que la primera razón por la cual el hombre obra por costumbre es un poco lo mismo que le pasa a los animales. Es para conservar su energía. Es digamos, la razón menos importante, vamos a hablar de las costumbres, pero es para conservar la energía. ¿Qué quiere decir? Si uno todos los días tuviera que pensar qué va a hacer en las cosas más simples de la vida, perdería mucho tiempo y energía. En una familia, por ejemplo, hay determinados horarios para comer. No cambian todos los días el horario de las comidas. Hay determinadas costumbres familiares que se hacen para simplificar la vida, para no perder tiempo en cosas no tan importantes. Y guardar energía ¿para qué? Para los momentos más importantes. Fíjense que una vez me acuerdo que estaba viendo un documental de insectos ahí en uno de esos canales que dan documentales, y había una especie de escarabajo que vivía ahí en la Amazonia, en la selva amazónica, y tenía una característica que era muy lento. ¿Qué significa? Era para hacer una rama, para hacer una rama tardaba una tarde entera, digamos, caminaba lentamente, pero había dos momentos en los cuales adquiría una velocidad increíble. Primero, cuando había un predador que lo quería comer, entonces saltaba de rama en rama. Y segundo, cuando, por ejemplo, quería aparearse, es decir, quería reproducir la especie. Es decir, los dos instintos básicos de los animales, ¿no? Que son conservación de la vida, instinto de conservación y de reproducción. Cuando estaba ante esos momentos, adquiría una velocidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque conservaba su energía para lo que era importante para su vida, pero de un modo instintivo. De alguna manera, el ser humano, como dice Aristóteles, así empieza en la ética, es un animal de costumbres el ser humano. Él notó que el ser humano tendía a aprender un modo de obrar y lo repetía. Eso uno lo ve, por ejemplo, en los pueblos más primitivos. Por ejemplo, tienen un pueblo ustedes que se dedica a la caza y a la pesca. Y hay otro pueblo que se dedica ¿a qué? A la agricultura. Hay pueblos que son muy pacíficos. Hay pueblos que son más guerreros. Es decir, los pueblos, las culturas, adoptan una forma de vivir. Y en general es porque simplifica la vida, en primer lugar. En segundo lugar, que ayuda a la organización de la vida. Las costumbres o hábitos en sociedad, por ejemplo, en una familia,
nos vuelven como previsibles. Es decir, si yo tengo una costumbre de obrar de una manera, por ejemplo, los otros van a saber qué esperarse de mí, qué esperar de mí. Por ejemplo, si yo soy solidario en mi modo de obrar, ¿qué es lo que van a esperar los otros? Que yo los ayude. Y si al contrario tengo un vicio y soy egoísta, el otro va a desconfiar porque va a pensar que yo no lo voy a ayudar cuando me necesite. Me vuelven previsible para el otro, en segundo lugar. Pero sobre todo los hábitos, las costumbres, generan ¿qué? Una perfección en el obrar. A ver si me entienden bien esto. Cuando uno repite muchas veces un acto, ese acto sale cada vez mejor. ¿Por qué? Eso se ve en los hábitos inferiores. Pónganle un chiquitito que está empezando a jugar tenis y que tiene, yo qué sé, 7, 8 años, casi no puede levantar la raqueta. ¿Cómo le salen los movimientos? Y bueno, le salen muy descoordinados, le salen aparatosos, le salen muy lentos. Pero si ese chico se entrena muchos años, yo lo tomo a los 15, 16 años y juega admirablemente, es decir, le salen los golpes como, ¿qué me dan las costumbres y los hábitos en mi obrar? Hacen que todos los actos me salgan más pronta. ¿Qué significa pronta? Más rápido. Más rápido. Más pronto. Más fácil. Segunda característica, me salen con facilidad. Placenteros, significa hasta con placer. Y con mayor intensidad. Cuando yo voy aprendiendo a hacer algo, y lo repito muchas veces, ese acto me va a salir más rápido, más fácil, con más placer y más intensidad. Eso se ve, por ejemplo, en una persona que está aprendiendo un deporte, se ve, por ejemplo también en una persona que estudia. Cuanto más estudia, más fácil le sale el estudio. Por ejemplo, ¿no? O puede ser en una persona que hace arte. Cuando uno empieza a tocar piano, hay que hacer solfeo, hay que hacer toda la escala, es muy aburrido, pero uno agarra un pianista profesional que ha tocado piano muchos años y eso le sale casi instintivamente, le sale con una velocidad, con un placer y con una perfección extraordinaria. Todas las grandes civilizaciones humanas han tenido como base las buenas costumbres. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Han generado buenas costumbres que son las que le han dado a su sociedad que belleza, fortaleza en su obra. Pónganle, por ejemplo, el Imperio Romano, la República y el Imperio Romano, que fueron una gran civilización de la antigüedad. ¿Cuáles eran sus bases? Las buenas costumbres que tenían en la base de su sociedad, el fundamento espiritual de su sociedad. Por ejemplo, ¿cómo eran los romanos? Contado porque está muy estudiado, yo he estudiado mucho la civilización griega y romana. Primero eran muy religiosos, sumamente religiosos, no conocían la revelación, pero eran muy religiosos, respetuosos de la divinidad, tenían templos por todos lados. Tenían mucha falsedad religiosa también, ¿por qué? Porque, bueno, no lo conocían realmente del todo a Dios, pero lo buscaban y adoraban a la divinidad. Es muy interesante. ¿Y eso qué les daba? Un sentido del respeto de la ley natural. ¿Qué significa? Del orden natural, en general. Es decir, ellos sabían que no eran Dios, que vivían en un mundo que ellos no habían hecho, que tenía un orden divino, y lo respetaban. Lo respetaban. En segundo lugar, ¿cómo eran? Fíjense, les pongo algunas costumbres que tenían. Segundo, eran extremadamente patriotas. ¿Qué significa? Patria es una palabra romana que viene de tierra de los padres.
ellos tenían un gran amor a Roma, a su patria, y por lo tanto eso les generaba que la costumbre de sacrificar todo por su patria, por el bien común. Eran capaces de grandísimos sacrificios por su patria. En tercer lugar, ¿qué? Fíjense qué lindo, ¿no? En tercer lugar, ¿qué podríamos poner? Amaban mucho a su familia, eran muy familiares, diríamos hoy en día. Está la figura del pater familias y de la mater familias. Es decir, el padre y la madre romanos tenían una característica. Se ocupaban totalmente de su familia y la defendían. Y es más, había una característica que tenían. Educaban personalmente a sus hijos. Tenían como dos características allí. Tenían muchos hijos, mucha natalidad, y educaban personalmente a sus hijos. Había un sentido de la autoridad del padre y de la madre, y de que el padre y la madre eran los responsables de la educación de sus hijos, de formar buenos ciudadanos para la patria. Eran tan religiosos que tenían inclusive los lares, que eran los dioses del hogar, los dioses que protegían a cada familia. En tercer lugar, ¿cómo eran? Yo les doy algunas características, justamente por esto muy respetuosos de la ley, el derecho romano, la ley. Y sobre todo de que los que más poder tenían eran los que más tenían que obedecer a la ley. Someterse a la ley. Luego tenían otra característica, eran muy austeros. ¿Qué significa muy austeros? Vivían sin despilfarro. Educaban a los hijos en la austeridad, en no despilfarrar sus bienes, en no gastar más de lo que tenían, en no endeudarse. Todo esto eran características de los romanos. ¿Cuándo cae Roma? Lo dicen los mismos autores romanos paganos. A partir del siglo I, cuando en Roma hay mucho poder y dinero, los romanos empiezan a ir en contra de estas costumbres. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a desertar los templos, no oran más a sus dioses, los jóvenes se apartan totalmente de la vida religiosa, los que tienen autoridad como los emperadores se divinizan a sí mismos. Los emperadores, que eran los que tenían el poder, se declaran a sí mismos dioses y piden que la gente adore sus estatuas. Muchos cristianos murieron por eso, porque les pedían que adoraran una estatua del emperador. Es decir, que el poder se vuelve Dios. ¿Qué más? Empiezan a descuidar la familia. Por ejemplo, que empiezan los divorcios, muchísimos divorcios, empieza la baja de la natalidad, no quieren tener más hijos porque quieren divertirse. Y entonces no tienen más hijos, abortan a sus hijos, rompen la familia porque se divorcian permanentemente y empiezan a despilfarrar. Y eso los lleva a ¿qué más? A no pensar en la patria, se vuelven individualistas. Ustedes ven como los mismos romanos, cuando pensaban en esta decadencia, decían que esto les venía porque ellos habían abandonado las costumbres, las sanas costumbres de Roma. Ahora bien, ¿por qué le sucedió esto? En parte, habría que preguntarse por qué le sucedió esto, que para mí es lo mismo que le está sucediendo hoy al occidente cristiano. Fíjense que si uno mirara, ¿qué es lo que falta en el occidente cristiano? Nosotros somos un caso particular, porque falta dinero, no. Somos una sociedad tecnológica con muchos bienes. Otra cosa es que produzcamos miseria, eso es otra cuestión. Pero hay mucho dinero en el mundo. ¿Falta poder? ¿Faltan ejércitos? No, hay muchísimos. Estamos destruyéndonos porque estamos yendo contra las bases espirituales de nuestra sociedad. Lo que la hizo grande, que fue la fe cristiana,
el adorar al Dios que se nos manifestó plenamente en la revelación, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el respetar la ley natural, es decir, el orden natural tal cual Dios lo ha establecido. Estamos destruyendo la familia. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no educamos a los chicos. Vivimos en una sociedad del placer donde los padres quieren divertirse y no se ocupan de la educación de los chicos. ¿Qué más? No hay hijos. En los países del tercer mundo, del primer mundo, y ahora cada vez más en nuestros países, una baja de la natalidad total, porque la gente no quiere tener hijos porque quiere divertirse. Quiere estar abierta a todos los placeres de cada momento, y el hijo te obliga a vivir para otro, a ser generoso. Es decir, es una decadencia religiosa y moral. Entonces, los griegos antiguos, sobre todo Aristóteles, que dice, si una sociedad pierde los buenos hábitos, las buenas costumbres, está empezando a destruirse. Se va rompiendo la base espiritual de esa sociedad. Y por eso fíjense que los dos más grandes filósofos de la antigüedad griega, que son Platón y Aristóteles, cuando hablan de lo que es lo más importante de la política, ¿qué dicen que es? ¿Qué es lo más importante de un político que quiere organizar su sociedad para llevarla al bien común, es decir, a su pleno desarrollo? La educación. Educar a los niños y a los jóvenes en los buenos hábitos. Lo más importante, porque sin buenas personas no hay buena sociedad. Sin hombres y mujeres buenos, sin varones y mujeres buenos, no hay buena sociedad. Entonces, vayamos un poquito allí, a ver si se entiende esto, porque esto que les voy a decir ahora también es muy importante para entender lo que les quiero desarrollar. Cuando uno piensa en la manera en que vive la gente en una sociedad, lo más propio del hombre que es no vivir instintivamente como los animales. Los animales tienen un instinto y hacen lo que les conviene. Es decir, todo lo que hacen es para el bien de su naturaleza. No necesitan pensarlo. Dios puso dentro de ellos un mecanismo, un modo de obrar instintivo, que siempre hacen lo que les hace bien. Un animal ya instintivamente hace lo que le hace bien. Pero Dios al ser humano le dio una característica. ¿Cuál es? El libre albedrío, la capacidad de elegir su modo de obrar. Somos el único ser dentro de este universo que puede dominar su conducta, que puede dirigirla no obligado por instintos, sino dirigirla conscientemente. De modo que los animales no tienen un problema que nosotros tenemos. Los animales no se van a equivocar en su obrar porque lo hacen instintivamente. El único ser que puede obrar de una manera que le haga bien, es decir, que lo perfeccione, de una manera que le haga mal, lo degrade o lo destruya, es el ser humano. Ahí aparece la pregunta ética. ¿Ven? La pregunta ética. ¿Cuál es la pregunta ética? Esto lo puedo hacer. ¿Ven? La pregunta ética es, los pongo en el chat. La pregunta original de la ética es: esto lo puedo hacer, pero ¿lo debo hacer? Esta es la pregunta original de la ética. Yo puedo hacer muchas cosas, pero ¿lo debo hacer? Ahí es donde se ve que Dios puso en el hombre esa capacidad de dominar sus actos y dirigirlos conscientemente. Lo cual implica que para el ser humano, una responsabilidad moral. La responsabilidad moral
¿Por qué la responsabilidad moral? Porque nadie me puede hacer responsable de lo que no está en mis manos. ¿Entienden? Soy responsable de lo que yo puedo dominar, de lo que yo puedo dirigir. Si yo domino mis acciones, si mi conducta está en mis manos, porque soy un ser racional, entonces soy responsable de mis actos. ¿Se entiende? Tenemos, esta es la parte central y más difícil, pero es muy importante. Tenemos 3 niveles de análisis o de dirección racional de los actos humanos. Es decir, cuando el hombre se pregunta qué debe hacer y qué no debe hacer, por ejemplo, ¿puedo robar? Sí, puedo robar. ¿Debo robar? No, no debes robar. ¿Puedo ser solidario? Sí. ¿Debo ser solidario? Sí. ¿Puedo mentir? Sí. ¿Debo mentir? No. Entonces, cuando yo empiezo a organizar mi conducta, y en el caso de la educación le estoy enseñando a niños o jóvenes a organizar su conducta, empiezan como lo que yo llamo los 4 niveles de análisis racional de la conducta humana. ¿Cuáles son? Primero, la conducta humana propiamente dicha. La conducta humana. ¿Qué es la conducta humana? Es el modo en que una persona, un individuo, cualquiera de nosotros, se acostumbra a obrar. Sobre todo en el primer ámbito en el que vive el ser humano, que es la familia. Es decir, el hombre, al ser un animal de costumbres, empieza a obrar de una determinada manera. Por ejemplo, en una familia, por ejemplo, mientras se come, se prende la televisión. Vamos a imaginarnos que están cenando todos juntos en una familia. La costumbre, la conducta humana es prender la televisión. Y en otra familia no se prende la televisión mientras se come a la noche, y esa es la costumbre de esta otra familia. A ver, ¿por qué en general se hace eso? En general se hace eso porque en el momento hay un primer análisis de la razón que me dice que una cierta forma de obrar me parece conveniente o beneficiosa. Por ejemplo, en la primera familia les parece entretenido y beneficioso escuchar televisión mientras comen. O o tener cada uno el celular en su mano mientras cenan. Y en la segunda familia dicen, no, esto no es conveniente. Mejor tener la televisión apagada y los celulares no en la mesa. Por ejemplo, para poner una cosa muy actual. Muy actual. ¿Por qué? Porque inmediatamente parece más conveniente o no conveniente. Segundo nivel. Las convicciones morales. Ese es el segundo nivel. ¿Qué son las convicciones morales? Ya no es cuestión de un individuo o de una familia, sino que en una sociedad humana, se llega, esto es importante que lo escriban porque es muy interesante, se llega a una cierta experiencia y sabiduría práctica de la vida. Una cierta experiencia y sabiduría práctica de la vida que se transmite de generación en generación. Es decir, ya no es cuestión de un individuo o una familia, sino que a través de las generaciones se va considerando que una forma de obrar es más beneficiosa que otra. Aquí aparecen, en este nivel,
aparece un cierto género literario o de expresión cultural que encontramos en todas las culturas y sobre todo en las grandes civilizaciones. Los refranes, sentencias, aforismos o dichos morales. Es decir, estas convicciones que se transmiten de generación en generación en un pueblo se condensan en las sentencias, en los aforismos morales. Por ejemplo, yo qué sé, ustedes las conocen. A ver si me dicen alguna. Más vale pájaro en mano Que siguen volando, a caballo regalado. no se le miran los dientes. Otro más, por ejemplo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Otro. Eh, El que ¿Alguno madruga más? Dios lo ayuda. ahí está. Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Qué significa? Que a través de mucho tiempo se va experimentando que estas conductas son beneficiosas y que otras no. Que otras no. ¿Se entiende? ¿Cuál es la característica de estas dos primeras? La característica de estas dos primeras, de estos dos primeros, sería, ¿no? De estos dos primeros niveles de análisis de la conducta humana, es que no llegan a ser ciencia, conocimiento por las causas. ¿Qué quiere decir? Es como una madre, por ejemplo, que mira los síntomas de su hijo que tiene una enfermedad y supone lo que tiene. Pero si el hijo se pone más complicado de salud, lo va a llevar a un médico. ¿Por qué? Porque el médico es el único que lo puede curar. ¿Por qué? Porque sabe la causa de la enfermedad. Sabe qué tiene porque conoce la causa. Como sabe de dónde proviene la enfermedad, la puede curar. La máxima expresión de la literatura argentina es de este orden, de este segundo nivel de análisis. ¿Cuál es? ¿Cuál es la obra cumbre de nuestra literatura nacional? El Martín Fierro. Bueno, el Martín Fierro son todos aforismos morales. Tanto es así que Martín Fierro le dice a los hijos, miren, yo soy un pobre ignorante, pero quiero darles un consejo al final de mi vida para que ustedes no sufran lo que yo sufrí, porque yo nunca tuve educación. Esto lo aprendí en la vida. Esa es una experiencia moral y les da algunos consejos a los hijos para que no vuelvan a sufrir lo que él sufrió. Pero el que vive en estos dos primeros niveles no sabe por qué una conducta es mejor que la otra. Dice, por ejemplo, Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Pero no sabe exactamente por qué. Sabe que es así. Por experiencia moral, porque lo vio en muchos casos. ¿Cuál es el problema de un pueblo? Escuchen bien esto porque llegamos al núcleo de lo que les estoy diciendo hoy. ¿Cuál es el problema de estos dos primeros niveles? Son necesarios, muchísima gente vive en estos niveles. Por ejemplo, viven con una buena conducta moral, después les voy a poner un ejemplo. Tienen convicciones en general sanas, pero ¿cuál es el problema? Que no saben exactamente por qué. No las han fundamentado suficientemente.
¿Cuál es el problema? Es que como el hombre es débil moralmente, junto con las buenas costumbres se pueden mezclar muy malas costumbres. Yo qué sé, en la antigüedad los romanos también tenían la esclavitud, por ejemplo, y algunas prácticas sociales que eran muy malas, muy crueles. Los juegos romanos eran una costumbre, pero eran un horror. En una familia puede haber cosas muy buenas y puede haber también costumbres que son malísimas. Ahora vamos a poner un ejemplo. Entonces, no todo lo que el hombre por costumbre hace es bueno. A veces se mezclan cosas realmente muy nocivas. Y el problema es que el que no sabe por qué lo hace... Por ejemplo, yo creo que la sociedad argentina, en gran parte por una crisis educativa del final del siglo XIX, está en esta situación. ¿Por qué? Porque teníamos una religión, que es la religión que siempre nos guió, que es la fundadora de nuestra patria, que es la religión católica. Nosotros nacimos católicos. Y como nunca la estudiamos suficientemente, la gente no conocía su fe, uno le preguntaba, por ejemplo, no sé, a un católico medio argentino, ¿por qué bautizás a tu hijo? Y porque a mí me bautizaron, a mi papá lo bautizaron, a mi abuelo lo bautizaron, pero no sabían ni siquiera por qué lo hacían. Entonces, cuando les empezaron a atacar estas costumbres, con propaganda, con ideologías, empezaron a dudar. Lo mismo pasa con las costumbres morales. Si uno no las tiene bien fundamentadas, las propias pasiones desordenadas, las costumbres que vienen de los centros de poder, de otros lugares que empiezan a criticar nuestro modo de vivir, hacen que esas costumbres, cuando uno no las tiene atesoradas, cuando no sabe por qué las mantiene como verdaderos bienes y valores morales, fácilmente los deja. Entonces, un pueblo que tiene solamente conducta moral y convicciones morales está muy expuesto a perderlo, porque no lo tiene bien fundamentado. Por eso hay un tercer nivel. El tercer nivel es el de la filosofía moral o ética, justamente, en donde los filósofos morales o éticos, ¿qué hacen? Demuestran cuáles actos humanos son beneficiosos para el hombre y lo llevan a su plenitud y cuáles son peligrosos y lo destruyen. ¿Por qué? ¿Cómo pueden saberlo? Lo pueden saber porque conocen filosóficamente lo que es la esencia o naturaleza del hombre y sus potencialidades, de las cuales han hablado en este curso. Es decir, cuando yo sé qué es el hombre y sé cómo debe desarrollar, porque sé cuáles son sus potencialidades, puedo decir qué actos humanos a ese hombre le desarrollan sus potencialidades y cuáles lo degradan. Ahora vamos a poner un ejemplo. Entonces yo puedo vivir en una sociedad muy corrompida. Si soy una persona que busca la sabiduría, puedo darme cuenta que lo que está pasando en esa sociedad es sumamente destructivo y que si no cambia la conducta esa sociedad y sus costumbres, se va a destruir a sí misma. Por eso, los romanos a ver, no me viene la palabra por eso. Por eso los romanos, meditando sobre la decadencia de su propia sociedad, decían que, fíjense qué lindo esto, historia magistra vitae. La historia es la maestra de la vida, porque ellos habían visto en otros pueblos que lo que les estaba pasando a ellos ya había pasado.
y que si ellos seguían ese camino, iban a la muerte de su sociedad, como sucedió. El Imperio Romano no se cayó porque lo invadieron los bárbaros, se cayó porque se cayó desde adentro. Se corrompió de tal manera religiosa y moralmente que al final no tuvo fuerza y cayó. ¿Y dónde lo habían visto ellos primero? En los griegos, que habían caído en la misma corrupción. Entonces, ¿qué hace el filósofo moral? Busca proteger justamente a los hombres de lo que los daña y organizar la conducta humana para la plenitud de su propia vida y la de sus semejantes. Por eso, Sócrates, uno de los más grandes, filósofos morales de la antigüedad, les decía a sus conciudadanos de Atenas, contemplando la decadencia de su amada patria, lo siguiente: él que era un hombre extremadamente religioso y extremadamente patriota. Todo lo que hizo lo hizo por amor a los dioses y por amor a su patria. Les decía, Dios me ha dado hacia ustedes dos misiones. La de ser un tábano y la de ser un partero. ¿Qué hace el tábano? Ustedes saben, conocen lo que es un tábano, ¿no? Que es esa mosca que va y le pica las vacas. ¿Y qué hace cuando pica las vacas? Las molesta y las vacas se tienen que levantar y empezar a agitarse, etc. ¿Qué es ser un tábano para una sociedad? Lo peor que le puede suceder a una sociedad que está decadente moralmente, ¿qué es? No darse cuenta que es decadente. Estar yendo a su ruina. Entonces, ser un tábano, ¿qué significa? Que Sócrates entró dentro de sí mismo, dijo, conócete a ti mismo, entró dentro de lo que es el hombre, se trató de conocer a sí mismo, su esencia o naturaleza humana, y como vio que Grecia se estaba destruyendo, dijo, esto viene porque estamos destruyendo nuestra alma, nuestro ser espiritual, con nuestras malas costumbres. Hemos dejado las buenas costumbres de nuestros antepasados. Y entonces ser un tábano, ¿qué significa? Ir a picar a la gente, no dejarla tranquila cuando se corrompe. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es estar tranquilo en el vicio, en la decadencia. No decirle nada. Ser un tábano es ir a molestar, como hacían, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los profetas. Iban, cuando el pueblo judío estaba contra Dios y le venía la destrucción, decía, reaccionen, miren lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el sabio ve los efectos en las causas. Lo propio del sabio es ver los efectos en las causas. A ver si me entienden rápido esto. Ustedes vieron la erupción volcánica que hay en esta isla, La Palma, ahí de España en este momento. Es decir, esta isla es una isla volcánica, está explotando un volcán y está causando un daño enorme. ¿Por qué no murió mucha gente ahí? Porque los científicos, los vulcanólogos, pudieron prever el fenómeno. ¿Por qué? Porque al conocer las causas pudieron darse cuenta de que iba a haber una erupción y salvaron a mucha gente. Lo mismo, dice Sócrates, hace un sabio. El sabio le dice a la gente, si seguimos viviendo de esta manera, vamos a nuestra destrucción. Si seguimos abandonando a Dios, promoviendo el aborto, la destrucción de la familia, el relativismo moral, vamos a la destrucción. El materialismo, vamos a la destrucción. Y segundo, un partero. ¿Por qué? Porque el bien, decía, es como una persona que hace nacer un niño.
Él decía, Sócrates, que los jóvenes griegos tenían dentro de ellos toda la belleza del alma, pero había como una crosta, como una capa de inmundicia, que eran las malas costumbres que tenían como ceniza apagado el fuego del alma de los jóvenes griegos. ¿Qué debía hacer un sabio? Rescatar esa belleza del alma que estaba dentro de los jóvenes. Porque todo ser humano, porque Dios lo hizo así, desea la verdad, el bien, la belleza. Entonces el sabio tiene que ir a hacerlo reaccionar y mostrarle la belleza de su ser. Aprender, ayudarlo a aprender a ser lo que debe ser. Es fundamental. Entonces, la filosofía moral sabe por qué una conducta es buena y por qué es mala, y por eso puede dirigir la conducta. Cuarto nivel, vamos terminando, es la teología moral. ¿Qué significa esto? La teología moral es más que la filosofía moral. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber, leo una novela, por ejemplo, una linda novela literaria, o por ejemplo, estoy viendo un hermoso cuadro, una hermosa pintura, ¿a quién le voy a, si puedo tenerlo, a quién le voy a preguntar mejor cuál es el sentido de esa novela y el sentido de ese cuadro? ¿Al que la pintó, al que la escribió? Cuando yo hago teología moral, ¿quién me está diciendo qué es el hombre y cómo debe vivir? ¿El mismo que lo hizo Dios? Nadie conoce al hombre mejor que Dios que lo hizo. Por eso cuando por revelación Dios nos dice por qué nos creó, que nos creó por amor, cómo nos hizo, cómo debemos vivir, hacia dónde debemos ir, dónde está nuestra felicidad, es la mejor manera de conocer cuáles deben ser nuestros hábitos de vida. Entonces, los hábitos que son, vimos que en los dos primeros niveles hay costumbres. Los hábitos pertenecen a la tercera y cuarta categoría de nivel de análisis de la conducta humana. Es decir, la filosofía moral le enseña al hombre cómo conducir racionalmente su vida. Es decir, se van a formar hábitos buenos, que son las virtudes. ¿Por qué? Porque yo voy a saber, dada cuál es mi naturaleza, esencia, naturaleza humana, cómo debo obrar. ¿Cómo debo obrar? Y entonces voy a dirigir mi conducta con fuerza hacia allí. ¿Dirigido por qué? Por mi razón, por mi inteligencia. Y eso va a hacer que yo sepa por qué estoy obrando de una determinada manera. Son las virtudes. Las virtudes son hábitos morales buenos que están basados en el análisis racional de la conducta humana. ¿Y qué no debo hacer porque me va a destruir humanamente? Los vicios son hábitos morales malos que la razón me está diciendo que son malos. Qué importante. Estas virtudes, porque ¿qué proporcionan? A ver, las virtudes, vamos terminando, como hábitos morales buenos, producen en el alma del hombre esto es importantísimo, inclinación a obrar bien de manera estable, si ustedes quieren, para decirlo así. Es decir, cuando yo voy repitiendo muchas veces un obrar bueno, cada vez se me hace más pronto, me sale más ágil, más fácil, con más placer, me llena más el alma y con más intensidad. Es como una recompensa. ¿Saben por qué yo creo que Dios lo ha hecho esto? Para recompensar al bueno. El que se esfuerza por obrar bien, dirigido por su razón o por su razón iluminada por la fe, cada vez lo bueno le sale mejor, le sale más fácil. Y le llena el alma, le da una satisfacción muy profunda.
Y es la manera de que cada acto no sea como empezar de nuevo, como si fuera la primera vez, no. Es como una memoria de mi alma. Los hábitos son como una memoria de mi alma que me enriquece en mi obrar. Voy a poner un ejemplo. Cuando un tenista desde muy chiquitito repite, o un pianista repite la misma manera de obrar, le sale cada vez mejor. Es la recompensa por el esfuerzo. La recompensa por el esfuerzo y el entrenamiento es que cada vez le sale mejor, con más rapidez, más fácil, con más placer. ¿Se entendió? El vicio, al contrario, ¿es lo mismo cometer un pecado una vez que cometerlo 100 veces? No. La persona que, todos somos pecadores, la persona que comete un mal acto, llevado por el egoísmo, por lo que sea, una vez, 2 veces, 3 veces, debe arrepentirse. ¿Por qué? Porque si se arrepiente y vuelve para atrás, es como si uno arrancara una mala hierba, una mala raíz de la tierra. No prende. Pero si uno la repite 100 veces, se forma un hábito malo y es cada vez más difícil sacarlo de encima, sacárselo. La gracia de Dios lo puede hacer, pero cada vez me cuesta más. Termino con un ejemplo de los 4 niveles para que ustedes se den cuenta de la importancia. Voy a tomar, y esto en diálogo con ustedes, sé que esto es muy largo, pero no lo pude hacer más corto. Voy a hacerlo interactivamente con ustedes. Me contesta el que quiere. Mi primera pregunta, y falta muy poquito, es esto. ¿Es lo mismo una mentira que un error que yo pueda decir? La Ahí va. mentira implica la voluntad. Perfecto, muy bien, Emiliano. Yo te pregunto, Emiliano, ¿dónde residiría la voluntariedad de la mentira? ¿Dónde está la mentira? ¿En qué consiste esa voluntariedad de la mentira? ¿Qué haces cuando mentís voluntariamente? A mí nomás me preguntaba. A cualquiera. Claramente un error puede ser involuntario, ¿no? O sea, uno piensa algo que no es verdadero. Supongo que el error yace en la mancha que dejó el pecado en la inteligencia y la mentira en la voluntad. ¿Pero por qué? ¿En qué consistiría mentir? Cuando vos decís una mentira, yo sé que vos nunca dijiste una mentira, pero imagínate que dijeras una mentira. Sí, Imagínate que dijeras una mentira, ¿viste? Yo qué sé. Lo que la sea. mentira, querés mentir. Bueno, de acuerdo. Pero ¿en En qué el- consiste querer mentir? ¿Qué haces cuando mentís? ¿Dónde está la voluntariedad? ¿Tu voluntad qué hace cuando mientes? Padre, me parece a mí, Vanessa habla, engañar. Uno tiene, cuando quiere miente, la intencionalidad está totalmente en engañar y o Perfecto. ocultar algo. ¿Y en es dónde porque consiste el engaño de la mentira? estás viendo un bien en eso. No. ¿En qué consiste el engaño de la mentira? Vanessa. Cuando uno omite la verdad o, bueno, o quiere, sí, o sea, no sé cómo si el sinónimo de engañar, pero bueno, estás hiriendo a alguien también ahí en una mentira. Ahí me Hace dice, una elección, hace una elección. perfecto. Dice Sandra, ocultás algo, mentís para ocultar algo, falsificar. Otro me pone pasapalabra. Miren, Hace una elección. sí, pero claro, pero la elección ¿en qué consiste, Claudia? Porque Padre, la elección está en decir lo contrario a lo que yo estoy pensando, con el ahí fin de está, engañar. ahí está, ahí está. Este genio que es Santo Tomás de Aquino, el más grande genio de la filosofía y teología cristiana, define a la mentira, fíjense qué lindo, no es que las mentiras sean lindas, la definición es linda, ¿eh?
una palabra contra la mente. Por ejemplo, suponete que yo me encuentro, no sé, con Sandra Reartes, ¿no? Me encuentro con Sandra Reartes y le digo, ¡ay, qué bueno! Te felicito. Y por dentro digo, ¿vieron cómo dicen algunas personas? Que te parto un rayo. Es decir, por afuera le hago una sonrisa, todo, y por dentro tengo envidia o lo que sea. Es una mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos leer el pensamiento de los otros seres humanos. Y la manera de saberlo son nuestros gestos o nuestras palabras. ¿Cómo va a saber lo que me está pasando por dentro a mí, el otro ser humano, si yo no se lo hago saber? A través de un gesto, una palabra. Por ejemplo, si yo estoy triste, ¿por qué Dios me puso las lágrimas? Para que otro se dé cuenta de que estoy triste. ¿Por qué me puso la cara triste Dios cuando estoy triste? Para que otro se acerque y me diga, ¿qué te está pasando? Pero si yo lo quiero engañar, voy a tener un gesto, una palabra externa que no corresponda a lo que estoy pensando. Esa es la mentira, ¿entienden? Entonces, vamos a analizar la mentira. Lo que pasa es que nosotros creo que lo estábamos asociando también con algo malo, porque entonces si mentir es decir algo que yo no estoy pensando, a veces puedo decir sí estoy bien y en realidad estoy mal. No necesariamente es una mentira, ¿no? Se puede interpretar así o me fui para otro lado. Es que en realidad no tendrías que decir que estás mal si estás bien. Porque el otro... No, al revés quise decir yo, cuando nos preguntan por ahí y nos cuesta contar que nos pasa algo y nos preguntan cómo está y uno dice, sí, estoy bien, pero en realidad estoy pensando, bueno, o tengo problemas, digamos. De acuerdo, uno podría distinguir esto. Uno no está obligado a decir toda la verdad siempre. ¿Qué significa? Vos no estás obligado a decirle a todos todo. Entonces, cuando yo no digo algo que no quiero decir, no estoy mintiendo. Simplemente no digo lo que no estoy obligado a decir. Ahora, si en un juicio me dicen, usted jura decir la verdad y toda la verdad, y yo digo sí, y después oculto algo, engaño. Estoy mintiendo. ¿Se entiende? Por ejemplo, vos le decís a un sacerdote, padre, ¿se acuerda que yo le dije en confesión tal cosa públicamente? El sacerdote, ¿qué te va a decir? No sé de qué me estás hablando. Porque la confesión es un secreto y él nunca va a decir públicamente, ¿está mintiendo? No, está diciendo, esto no lo debo decir y no estoy obligado a decirlo porque es secreto de confesión. Y no lo voy a decir. Porque me estás pidiendo que diga algo que yo moralmente no debo decir. Entonces, apliquemos a los 4 niveles. Por ejemplo, en una familia sencilla, de buenas costumbres, le dicen a un hijo, a sus hijos, podría ser, no mientan. No mientan. Quiere decir, los padres se dan cuenta por un sentido común moral que en la mentira hay algo que está mal y que es una forma de engaño. Y dicen, no mientan. Le enseñan a los chicos a no mentir. Es una buena costumbre. Ahora, probablemente si yo le digo a esos padres, explíqueme exactamente por qué la mentira es mala, no van a saber. Tienen la conciencia moral que espontáneamente les muestra que ahí hay algo deformado, un engaño que no lo deben hacer, pero no saben exactamente por qué la mentira es destructiva. Segundo nivel, el dicho, a ver si alguien lo describe, lo ve bien. ¿Qué dice el dicho, el refrán? La mentira tiene patas cortas. Claro. Por una sabiduría moral, el hombre a través de las generaciones se da cuenta que en general, ¿por qué miente uno? O para esconder algo malo que hizo, o para
agrandarse más de lo que es, y que en general, ¿qué es lo que uno ve? Que una mentira pide otra mentira pide otra mentira, y al final se acumulan las mentiras, y cuando esa bola de nieve explota es peor. Y que cuando uno, por ejemplo, es político y le miente todo el tiempo a la gente, al final nadie te cree nada. ¿Qué rompe en la sociedad la mentira? Se da cuenta el segundo nivel, la confianza, las relaciones entre los hombres. Y empobrece la sociedad. Si la mentira es peligrosa, la mentira es peligrosa. Tercer nivel. El filósofo moral dice mucho más. No se debe mentir. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el filósofo moral? Porque se da cuenta que cuando uno miente, se rompe la vida social, se rompe la confianza entre las personas. Y como el hombre necesita vivir en sociedad para desarrollarse, al final el perjudicado son todos los seres humanos que viven en esa sociedad. ¿Se entiende? Entonces, vas contra la naturaleza social del hombre, destruye eso. Por ejemplo, un caso típico es la seguridad jurídica y económica, por ejemplo. Si vos le decís a la población, miren, no se preocupen, todos los que tienen depósitos en dólares, se les devolverá dólares. Y después haces el corralito y le especificás todos los ahorros a las personas y le devolvés el 30% de lo que tenían depositado, ¿qué es lo que sucede después? Que nadie pone un peso ni en los bancos ni en esa sociedad, porque tienen miedo, porque les han mentido demasiadas veces. Y después, el cuarto nivel, Dios dice, en el séptimo mandamiento, no mentirás. Es Dios el que me asegura que mentir es dañino para el hombre y que mentir destruye la vida humana. Porque Dios siempre nos está viendo y quiere que vivamos en la verdad. Dios es la verdad. Entonces, los buenos hábitos se realizan a partir de la repetición de actos dirigidos por la razón. Porque yo sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y voy a defender los principios morales de mi vida y los valores morales de mi conducta. Porque yo sé que esos principios y valores morales me hacen mejor como persona y hacen mejor a la sociedad en la cual vivo. Y voy a rechazar lo que sea destructivo porque sé que va a destruir. Son los vicios. Entonces, una sociedad que no sabe lo que cree porque no estudia su fe y tampoco sabe lo que sostiene, es una sociedad muy débil, donde empieza la propaganda, empiezan las ideologías y te van despojando de toda tu tradición, de toda tu fe y de toda tu tradición. Entonces, un educador, si quiere hacer que sus niños y jóvenes aprendan a ser todo lo que pueden ser y vivan en plenitud, él mismo no puede estar ciego. Él tiene que saber por qué sostiene lo que sostiene. Él tiene que defender su creencia religiosa y debe defender sus principios y valores morales. Porque si no, él está más ciego que las personas que tiene que conducir. Como dice Jesús, si un ciego guía a otro ciego, los dos se caen en el pozo. Entonces, las virtudes, los hábitos morales son muy importantes. Y termino con esto. Cuando uno tiene virtudes, es muy bello. ¿Por qué? Porque a medida que uno va obrando virtuosamente, uno siente la satisfacción interior. Se experimenta cómo las virtudes te vuelven mejor humanamente, te vuelven más bello, te planifican. Y entonces, si uno es bueno, quiere que lo mismo sienta el otro, que lo mismo experimente el otro. Entonces,
un educador, para poder enseñar las virtudes, los buenos hábitos a sus alumnos, no solo tiene que saber lo que es bueno, tiene que experimentarlo en su propia vida. Tiene que sentir que viviendo de esa manera virtuosa, él es más feliz, él llega a su plenitud, y por eso se lo tiene que transmitir a sus alumnos para que vivan en plenitud. Sé que ha sido demasiado largo, como siempre, pero era un tema como final, un poquito antefinal, pero de los más complejos, donde se resume un poco todo. Me pareció interesante hacerles esta exposición más general. Pregunten lo que quieran. Parece que quedó todo clarito, padre. ¿O no quedó nada claro? No quedó nada claro. Ahí tienen el chat, si quieren lo pueden grabar si quieren. No sé si pueden o vos. Sí, sí, se puede, padre. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se podría decir que el que miente, bueno, yo lo dije así medio al pasar y vos me dijiste que no, pero ¿está viendo un bien en esa mentira? Siempre que el hombre obra es por un bien. Siempre. Lo que pasa es que los bienes tienen como una jerarquía. Entonces, en ese caso, la persona que miente, ¿qué es lo que está buscando? Un bien para sí mismo de un orden inferior. Es decir, en este caso, por ejemplo, yo qué sé, uno le miente a un amigo para robarle el dinero, por ejemplo, yo qué sé. Hace un negocio, lo engaña y le saca el dinero. ¿En qué consiste el pecado? En que yo sé que ese dinero que le voy a sacar al amigo es menos valioso que la amistad. Que estoy despreciando un bien superior, que es la vida de mi amigo, por un bien material. Y estoy utilizando la mentira, ¿por qué? Porque yo sé perfectamente que lo estoy perjudicando. Despreciando un bien mayor y quedándome con un bien egoísta que yo considero un bien para mí. Siempre es para algo que yo pienso que me va a hacer crecer humanamente, pero estoy despreciando un bien mayor. Y el pecado consiste en el desprecio del bien mayor. Pero el ser humano siempre que hace algo es porque piensa que algún bien le reporta. La mentira consiste en el daño a un bien mayor. Cuando uno, yo que sé, come demasiado, lo hace por un bien, ¿no? Es un bien sensible, ¿cuál? El gusto por la comida está rica, me produce una satisfacción sensible, pero resulta que el médico me dijo, mire, no coma demasiado porque está en sobrepeso y le va a hacer mal. Estoy despreciando un bien mayor que mi razón me dice que es mayor, que es mi salud. Porque el bien sensible es inmediato, lo tengo ahí sin esfuerzo y me da una satisfacción inmediata. Pero mi razón me está diciendo, pero estás despreciando un bien mayor que es tu salud. Ahí reside lo no racional. Ahí reside el pecado, en que voy contra mi razón. Padre, y en el caso, por ejemplo, ya que pusiste referente la comida, por ejemplo, si hay una comida que quizás no me agradó tanto, pero yo por cortesía digo que estuvo muy rico o que me agradó, sería o sea, no caería en mentira porque uno lo hace por un bien mayor, lo hace por cortesía No, ¿cómo la mentira siempre es mentira. Cuando uno hace eso, en realidad lo que tendría que hacer es no decir nada. Lamentablemente. Pero la mentira es mentira. Distinto es cuando un médico, por ejemplo, no le dice a un paciente inmediatamente que tiene un cáncer terminal porque no lo ve preparado para la noticia.
y lo tiene que preparar. ¿Por qué? Porque en ese momento no es que no le quiere decir la verdad, es que eso no se lo puede decir en esta circunstancia. Claro, claro. No le dice estás bárbaro, estás sano, todo perfecto, todo ok. No le dice todo porque no lo ve preparado. Y quizás lo tenga que preparar para esa noticia, ¿te das cuenta? Se entendió, se entendió. Pero, por ejemplo, yo puedo privarme de comida, por ejemplo, es un Viernes Santo y me hago un asado espectacular con mis amigos. Bueno, no es el día, porque si vos sabés que estás en un Viernes Santo, que la iglesia te dijo que tenés que ayunar para acompañar a Cristo en el dolor de la pasión, ahí la luz de la razón iluminada por la fe te dice que hay un bien mayor, que es acompañar a Cristo en la pasión, por lo cual vos no estás despreciando la comida ni te gusta ayunar porque es maravilloso ayunar. Hay un bien superior, que es acompañarlo a Cristo en su amor redentor, que hace que vos te privás de un bien sensible que es menor. Es lo de la madre que se pasa tres noches casi sin dormir al lado del hijito en el hospital porque su hijito está enfermo. Que le encanta, es una masoquista que le encanta no dormir, le encanta consumirse físicamente. No, lo está haciendo por un bien mayor. No desprecia su salud. Fíjense que hay una cosa interesante, la diferencia entre el menosprecio de un bien y su desprecio. La moral no desprecia ningún bien, la ética o moral. ¿Por qué? Todos los bienes son bienes. La comida, la salud, todos son bienes. Pero los menosprecia, que significa hace que los bienes mayores, que son el fin de la vida humana, que el más grande de todos es Dios, y la vida eterna, sean más importantes que otros bienes. Por eso menosprecia ciertas cosas. Les ponen, fíjate, menospreciar significa ponerles menosprecio. Menosprecio. Nosotros no despreciamos ningún bien, los menospreciamos por el bien mayor, por los bienes mayores. Así un soldado muere por su patria, por defender a su patria. ¿Qué pasa? ¿No le interesa su vida? Sí, le da menos valor que a la defensa de su patria, que al bien común. Un político renuncia a bienes privados por el bien común. Y cuando un político se mete en política para conseguir en política lo que no puede conseguir en privado, es un problema, porque está usando la política para su bien privado, no para el bien común. Entonces hay un orden de bienes y eso es lo que demuestra la inteligencia. Y la voluntad o sigue ese orden que la inteligencia le muestra o no. De hecho, o sea que es muy interesante, ¿de dónde viene la palabra remordimiento de conciencia? Remorder quiere decir morderse a sí mismo. Miren este gesto, remorder. ¿Viste cuando uno hace una pavada y dice, quiere morderse a sí mismo? Si el remordimiento de la conciencia es morderse a sí mismo, ¿quién se muerde dentro de mí a quién? ¿De dónde vendrá el remordimiento de la conciencia, José? ¿Quién remuerde dentro de mí a quién? No me sale la palabra, pero sí, viste que uno tiene una conciencia que es un indicador de verdad. Claro, pero alguien me está acusando, me está remordiendo interiormente. ¿Quién acusa a quién? Y la verdad misma del interior, digamos, la verdad esencial. La inteligencia le dice a la voluntad, ¿por qué no hiciste lo que yo te mandé? Yo te mostré que tu amigo era más importante que este negocio. ¿Por qué lo traicionaste por dinero? Es un llamado de la inteligencia a la voluntad que no la siguió. Siguió lo que la pasión desordenada le pedía, que es la satisfacción inmediata. Vos mismo, a través de tu inteligencia, te estás acusando a vos mismo porque tu voluntad no siguió lo que la inteligencia le mostraba. Y en el caso de nosotros que somos religiosos,
La inteligencia iluminada por la fe te dice, Cristo murió por vos en la cruz y vos no vas el domingo a misa. Y preferís mirar un partido de fútbol. Lo estás abandonando a Cristo por un partido de fútbol. La inteligencia iluminada por la fe te está acusando. Es el tribunal de la conciencia. Y los buenos hábitos vienen porque uno sigue la recta conciencia. Todo lo que te muestra la inteligencia natural o la inteligencia, en nuestro caso, iluminada por la fe, lo vas haciendo repetidamente y se te van formando hábitos. ¿Por qué entonces a veces hacemos cosas que van en contra de esta conciencia? Porque los bienes sensibles, los bienes menores a veces son más inmediatos, son más fáciles de conseguir y nos dan una satisfacción en el momento y no requieren esfuerzo. Y por eso muchas veces abandonamos lo mejor. Y por eso yo, que soy una persona que está casada, que tiene un bien espiritual maravilloso que es su familia, va a tener la tentación de ser infiel. ¿Qué significa? De seguir una pasión de un momento que va a destruir a su familia. O un sacerdote no le va a predicar a sus fieles la verdad porque no quiere tener problemas, porque dice me van a criticar. Pero entonces no está dispuesto a perder un bien inmediato, como es su fama, por un bien mayor, que es la salvación, la gloria de Dios y la salvación de las almas. Es siempre una cuestión de coraje para ir hacia el bien mayor. Y esto es educar en la virtud, justamente. Así que para educar a los chicos hay que formar hábitos, porque si no forman hábitos no van a sentir la satisfacción profunda, el gozo profundo del buen obrar. Y si no lo hacen, y bueno, no van a terminar de entender por qué vivir bien es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta? Como ven, es un tema muy práctico. Por eso no quiere decir que vos seas profesor de ética, que seas una buena persona, porque vos podés conocer todo el orden moral y vivir para otro lado. La ética es para ser bueno, pero es más que conocer el bien. Es llevarlo a la práctica, es vivirlo y es experimentarlo en tu interior. Y eso se hace por las virtudes. Por eso Aristóteles dice al final de la ética, al final, ¿a quién llamaremos hombre bueno? Al hombre virtuoso. ¿Y a quién llamaremos hombre malo? Al hombre lleno de vicios. Ahí es donde al final se forma tu personalidad moral. En definitiva, ¿sos tus virtudes o tus vicios? Después podés tener alguna patinadita. En la vida. Sí, Meli. Padre, yo tengo una pregunta. En la carta a los Corintios, San Pablo dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Usted habló de las costumbres. ¿Qué significa esa frase que San Pablo dice? Significa que justamente como el hombre asimila, digamos, las conductas que están alrededor, por eso habla de costumbres. En general, cuando vivís con personas que son virtuosas, te elevan hacia la virtud, te impulsan hacia la buena vida. Y si vivís, dime con quién andas y te diré quién eres, digamos, ¿no? Y si vivís con personas que son viciosas, te van a traer hacia abajo, te van a traer hacia las malas costumbres. ¿Por qué? Porque te van a traer hacia las satisfacciones egoístas e inmediatas. Entonces, es como decirte esto, ¿no? Si vos querés ganar todos los partidos de tenis, tenés que jugar con el peor jugador. Pero si sos medio mala jugando al tenis y jugás con una muy buena jugadora, probablemente todos los primeros partidos los pierdas 6-0, 6-0. Pero después de un tiempo, el que juega mejor te va a hacer mejorar.
te va a perfeccionar tu obrar y te va a llevar hacia jugar mejor. La persona virtuosa alrededor te incita al bien. Y la persona que es viciosa muchas veces te degrada. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ella misma no quiere que la acuses. Porque si vos sos buena y ella es mala, ella va a sentir el remordimiento de la conciencia, teniéndote al lado. Y por eso a veces, aunque vos no hagas nada, por ejemplo, me lo dice mucha gente que trabaja, por ejemplo, en lugares donde hay mucha gente que trabaja, y dice, mire padre, en el lugar donde yo trabajo, todo el mundo le saca el cuero a todo el mundo, o roba. Y yo no hago nada, simplemente no participo de las conversaciones. No sé por qué me odian tanto, porque sos un llamado de conciencia. Porque les estás recordando que pueden ser buenos. Y que están teniendo una satisfacción en algo que es malo, que es destruir la fama de alguien. Tu sola presencia muestra que pueden ser buenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? O se convierten o te eliminan. La sola presencia de una persona virtuosa, cuando hay ambientes muy viciosos, es vista como una amenaza. Por eso ser virtuoso en un mal ambiente implica coraje, valentía, como la que tuvo Sócrates, como la que tuvo Jesús, y muchas personas buenas que sufrieron por dar testimonio de la virtud. ¿Contesté más o menos? Sí, ¿Meli? padre, gracias. Sí, sí, gracias, padre. Bueno, padre, parece que Parece no que, hay me más parece que preguntas. los agoté, los agoté. Yo creo que más de uno tiene más de una pregunta, pero dice, si pregunto me matan, entonces prefiero no preguntar. No, pues, hay muchas Bueno, cuestiones que se vienen relacionando con los temas anteriores, entonces se sí, van esclareciendo poco a poco. Así que muchas Claro. gracias. claro. El tema de los hábitos es como un tema conclusivo, casi. No me acuerdo cuál, el encuentro próximo trata de qué, la última. Salud y enfermedad, Claro que es un tema complementario, claro. porque la pregunta que podríamos dejar para la próxima ¿es lo mismo ser bueno que estar sano? ¿Es lo mismo ser malo que estar enfermo? Ay, No, gracias, padre, le vamos a decir a Gonzalo, ya le empezamos con esa pregunta. claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Es un gran tema, ¿eh? Porque hay gente que puede tener una patología y ser excelentes personas, y hay gente que puede estar totalmente sana y ser perversa. Ujú. Viste que cada vez que alguien hace algo malo en esta sociedad que dicen, ay, pobre, está enfermo. No, hay personas que tienen una psiquis totalmente sana o prácticamente sana y son perversos. Y hay personas que son depresivas, por ejemplo, y son de una bondad porque hacen de ese mal un bien. Por eso les dejo la última frase. Ya que me incitaron, les dejo la última frase que es esta. Se lo digo siempre a mis alumnos. Lo importante en la vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Porque muchas veces tenemos circunstancias que no dependen de nosotros. La cuestión es si la vamos a transformar en bien y virtud o la vamos a transformar en mal. Pongamos un ejemplo, una persona resentida. Una persona, por ejemplo, le hicieron mucho daño en su familia. ¿De acuerdo? Bueno, el problema es en qué va a convertir ese daño. Lo puede convertir en bien, en generosidad, decir yo no voy a repetir los errores de mi familia, voy a tener un buen corazón, le voy a hacer bien a los demás, voy a formar una buena familia, o puede transformarla en resentimiento. Ya que yo sufrí, van a sufrir todos también. Los demás no van a ser felices. Ven que uno puede transformar lo mismo, ahí está el libre albedrío del hombre, en cosas muy distintas.
Así que ahí hay una pista para Gonzalo también. Está bien. Bueno, les doy la bendición final. Padre, por favor. Antes de disculparme, porque bueno, fue demasiado largo, pero bueno, yo me vengué porque vi que no los podía tener de nuevo, entonces me dije ahora todo junto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Gracias por la paciencia, recen por mí. Gracias a usted, Padre, por su generosidad. Muy bien.